Yo en esto soy muy respetuoso de lo que me dicen los médicos y los fisiólogos. Y yo no tengo límite de Manchester City. Yo sé que todos esperamos que él esté bien para ese partido porque se me ocurre o se nos ocurre a todos que es un partido clave. Pero si está bien antes, va a jugar antes. O tiene chances de jugar antes. Y si no está bien, no va a jugar. Porque en todo caso la importancia del partido no se me ocurre que amerite que pongamos en riesgo al jugador. Yo digo que las cosas siempre se analizan desde dos lugares: desde mantener al plantel en forma muy competitiva, que todos estén entusiasmados, desde sostener al plantel desde lo físico de la mejor manera, y es cierto que el año no es siempre igual. Hay una parte del año donde los errores se pagan menos caro y hay partes del año donde los errores son determinantes. En función a eso trataremos de definir partido tras partido cómo seguirá esto. Bueno, porque creo que de una vez por todas habría que reconocer que todo esto que ha sucedido en Barcelona en los últimos años, el epicentro de todo esto son los futbolistas. Y todo lo que ha pasado alrededor, y para mí, cuando digo alrededor, todos somos alrededor, el núcleo central son los futbolistas, es muy bueno. Y entonces ellos están enfocados siempre, no digo que haya habido cuestiones que no los haya alterado, pero que a la hora de jugar se manifiestan siempre de la misma manera. Y entonces cuando un equipo no deja de ganar nunca, esté quien esté, cuando un equipo sufre noticias que tienen que ver con compañeros de trabajo, no se altera, que tiene que ver con cambios dirigenciales, no se altera, y la realidad es que este grupo de jugadores del Barcelona es muy bueno, y el epicentro de todo lo que le ha pasado a Barcelona es exclusivamente de los jugadores. Bueno, probablemente a la hora de la preparación del partido y atendiendo al equipo que puso en la última fecha jugada, empieza a generar un poco de dudas en nosotros, porque hay futbolistas que no estarán y que han jugado en el primer equipo y de entrada, ¿no? El caso de Guardado, el caso de Vanega, y evidentemente también pasa no solo con los que se van, sino también con los que vienen, respecto a si están en condiciones ya mismo de jugar. En cuanto al juego, y más allá de que Juan lleva poco tiempo, indudablemente que el equipo ha tenido una evolución, ha hecho una buena fase de cuartos de final contra el Atlético de Madrid, ha tenido buenas presentaciones con el Málaga, y evidentemente es un equipo que con toda certeza va a ir a más, ¿no? Vemos que en la convocatoria no está el capitán Puyol. ¿Hay algún problema con él, que aparezca y desaparezca tan a menudo en la convocatoria? No. Creo que algo he dicho hace unos días. Su evolución desde la lesión y su reinserción en el equipo, siempre pensamos que lo mejor para él es no repetir partidos, y me toca hacer una convocatoria, y como ustedes ya saben, cuando nosotros tenemos a la mayoría de los futbolistas sanos, quedan afuera jugadores que a lo mejor han tenido importantes chances de seguir jugando, o en la fecha anterior han jugado, y este es un caso más. Y bueno, y ahora estamos en febrero, y cada equivocación probablemente se pague muy cara, pero no podemos descuidar absolutamente nada, porque es tan importante el partido de mañana con el Valencia como las semifinales de Copa del Rey, como 15 días después el primer partido de octavos de Champions, no hay, ya se terminaron los márgenes de error, me parece. Y lo hago con Leo, lo hago con Puyol, lo hago con Piqué, lo hago con Javier, lo hago con la mayoría. Me resulta
primero que me resulta muy agradable escuchar y hablar de todo, no vayan a pensar que hablamos siempre de fútbol, ¿no? Generalmente hablamos de fútbol, pero además siempre es enriquecedor hablar con estos futbolistas, ¿no? Yo a menudo digo, o decía en el inicio, y ahora a lo mejor hace tiempo que no lo hago, y no por eso he cambiado de opinión, a mí me toca dirigirlos a ellos desde la admiración. Entonces me nutre mucho hablar con gente a la que admiro.